Buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a hacer breves consideraciones sobre el bien jurídico tutelado por el derecho, en el derecho de salud, y la concepción ampliada de la salud que incluye a la salud mental. Esto es algo que comienza a pensarse, digamos, hace bastante tiempo, con la Declaración de Luxor del año 1989 sobre los derechos humanos para los enfermos mentales. Precisamente se tienen en cuenta los pactos de derechos humanos preexistentes y entonces se dicta esta declaración tomando en consideración el concepto de salud ampliado que maneja la Organización Mundial de la Salud, que define la salud como un estado de bienestar físico, mental, social y moral completo, y no solo como la ausencia de enfermedad o dolencia. Esto es muy importante porque justamente no es estar sano el solo hecho de no tener una enfermedad física, sino que también estar sano, y esto en estos momentos particularmente de pandemia lo estamos escuchando mucho, también es cuando hablamos de salud y de estar sanos, estamos hablando de la salud mental y del estado anímico de las personas. Ahora bien, esta declaración de Luxor, que podemos ubicar como uno de los primeros instrumentos internacionales vinculados con los derechos humanos y con las enfermedades mentales, también toma en consideración que no puede considerarse enfermedad mental la mera dificultad para adaptarse a valores morales, sociales, políticos u otros de alguna naturaleza. También toma en consideración que las enfermedades mentales graves obstaculizan el desarrollo personal, el desarrollo social, el ocio, que impactan fuertemente en las familias y en las comunidades. Esta declaración de Luxor también toma en consideración el principio de la participación de lo que ellos llaman el consumidor o el usuario en la planificación, la gestión y el funcionamiento de los servicios de salud mental, es decir, la participación de quien va a ser en definitiva el destinatario del servicio. Y además, esta declaración de Luxor toma en consideración las diferencias culturales, económicas, sociales que puede haber entre las distintas sociedades. Tomando en consideración todas estas cuestiones es que se dicta este primer instrumento de derechos humanos y salud mental. Es una declaración muy breve de 8 artículos donde los firmantes, digamos, se pronuncian respecto de a quienes les incumbe promover cuestiones vinculadas con la salud mental, sobre políticas destinadas a la prevención, a la formación de las personas que actúan en este campo. Se pronuncia respecto de la necesidad de participación de la comunidad, de la intervención de asociaciones, de la necesidad de desarrollar la investigación, la planificación vinculada con este tema de los derechos humanos y los enfermos mentales. Se pronuncia respecto de los derechos fundamentales de las personas que tienen algún padecimiento de tipo mental, acerca de cuáles son los criterios profesionales y éticos con los que deben ser tratados,
resalta, destaca la necesidad de la prevención en materia de salud mental, desde la mirada de la salud mental como un derecho humano. Destaca también esta declaración la necesidad de la colaboración entre distintos sectores y la necesidad de la especialización en cuestiones de salud mental en todos los servicios que brinden estos tratamientos, políticas preventivas, políticas de educación. Recalca fundamentalmente la responsabilidad de los estados, de las personas, de los grupos, de no conculcar derechos o libertades en la atención, en la prevención de las cuestiones de salud mental. Es decir, que la Declaración de Luxor se constituye en un instrumento muy importante y muy trascendente. Nosotros, con posterioridad, en todo el mundo y en la región, sumamos instrumentos también de tipo internacional. Actualmente existen dos convenciones sobre discapacidad. Una es la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Ha sido incorporada a nuestro derecho interno por la Ley 25.280. Y el otro instrumento que es posterior es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido incorporada a nuestro derecho por la Ley 26.378. Ambos instrumentos están vigentes, pero bueno, tienen diferencias. Primero que uno es anterior al otro en el tiempo y segundo, también son diferentes en sus objetivos. En tercer lugar, también son distintos porque uno es un instrumento del ámbito regional y el otro es un instrumento del ámbito internacional. Respecto de la Convención Internacional, hasta el año 2008 había sido firmada por 126 países y ha entrado en vigor en nuestro país en el año 2008, es decir, el 6 de junio de 2008, que fue el momento de su promulgación. En función de estos instrumentos internacionales que acabamos de mencionar, la Declaración de Luxemburgo, la Convención Interamericana y la Convención Internacional, tenemos nosotros un instrumento interno que es la Ley de Salud Mental. Precisamente donde se rescata esta concepción ampliada de la salud mental. La Ley Nacional de Salud Mental fue promulgada en el año 2010, en la Ley 26.657, y tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, por un lado. Por el otro, el pleno goce de los derechos humanos de las personas con algún padecimiento de la salud mental que estén ubicadas en nuestro territorio, porque como toda ley nacional rige en el territorio argentino. Y por otro lado, es muy importante recalcar que esta ley reconoce la salud mental como un proceso que está determinado por distintos componentes del sujeto: históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Y propugna esta ley la preservación de estos componentes históricos, de este proceso que constituye a la persona, al sujeto,
y además el mejoramiento también de estos componentes, buscando justamente concretar los derechos humanos y los derechos sociales de toda persona. Así que con este brevísimo panorama, creo que podemos tener un poco más claro el tratamiento que le da el ordenamiento jurídico a esta cuestión de la salud mental, siempre partiendo de, recuerden, aquel concepto ampliado de salud que nos brinda la Organización Mundial de la Salud.